Amada iglesia, muy buenos días queridos amigos. Es un gusto para nosotros saber que están conectados con nosotros y sobre todo conectados con el Señor, con la palabra del Señor. En esta hora quiero invitarles a abrir la palabra en el libro de Samuel. Vamos a mirar el capítulo 1, donde habla de una mujer muy especial. Vamos a hablar un poquito de Ana. Sabemos que Ana anhelaba en su corazón, con todo su corazón anhelaba tener un hijo. Porque no podía tenerlos, vivía muy triste. Ella era una mujer estéril y anhelaba tener hijos. Dice el versículo 10 del capítulo 1 de Samuel. Ella, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Miren a esa mujer, esa tristeza tan grande que sentía porque le hacía falta un hijo. E hizo voto diciendo, no simplemente pidió al Señor, sino que hizo un voto, hizo un pacto con el Señor. Vamos a ver cuál fue el pacto que hizo ella. El Señor de los ejércitos le dijo al Señor de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ella fue específica. No dijo que me des un hijo, simplemente que especificó, fue más allá. Dijo claramente, si me dieras un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren lo que ella prometió al Señor si Él le concedía un hijo. Entonces ella iba a la iglesia, como vamos muchos de nosotros. Y dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella. Elí era el sacerdote. Y él se percató que Ana estaba ahí, estaba orando, entonces estaba poniéndole cuidado cómo era que movía su boca y se equivocó, la juzgó mal y pensó que ella estaba ebria, que estaba borrachita. Y habló con ella al respecto. Y ella le aclaró que no, que simplemente ella tenía una tristeza muy grande, que tenía amargura en su alma, estaba atribulada, angustiada, necesitada del Señor. El versículo 18 dice, y ella dijo al Señor, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Estuvo en el templo orando al Señor, derramando su corazón delante de Él. Y le hace su petición luego de haberle hecho este pacto. Y entonces viene la esperanza a su vida. Viene esa confianza de aquello que pidió y sabía a quién se lo estaba pidiendo, que el Señor se lo iba a conceder. Entonces su actitud de amargura, de tristeza, de tribulación cambió, porque supo que Él le iba a dar lo que ella le pidió, porque su confianza está puesta en el Señor. Y entonces por eso dice que se fue la mujer por su camino y comió, porque ni comía. Y no estuvo más triste, se fue la tristeza. ¿Por qué? Porque su corazón estaba confiado en el Señor. Y levantándose de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron y se fueron a su casa en Ramá, ella y su esposo.
Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. El Señor se acuerda. Él no olvida. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, miren que concibió, o sea que el Señor oyó, y aparte que oyó, respondió. Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Ese fue el nombre que le puso a ese hijo tan anhelado, a ese hijo esperado. Y el versículo 26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Y el Señor me dio lo que le pedí. Amén. El Señor responde cuando tú vas a Él con la actitud correcta, a derramar tu corazón con sinceridad. Ella fue con amargura de alma, pero el Señor lo recibe como estemos. Y Él escucha y responde. Ella le pidió un hijo y el Señor se lo concedió. Y ella dijo que se lo dedicaba a Él. O sea que ya tenía su hijo y cuando lo destetara lo iba a llevar al templo para que sirviera al Señor. O sea que pidió a su hijo, pero se lo entregaba al Señor, o sea que se quedaba otra vez sin hijo, porque se lo dedicaba al Señor. Pero miren en el versículo 20, dice, y Elí, ¿quién era? El sacerdote. Y Elí bendijo a Elcana, que era el esposo, y a su mujer diciendo, el Señor te dé hijos, miren, de esta mujer en lugar del que pidió al Señor. Y se volvieron a su casa. Y visitó el Señor a Ana. Nuevamente la visitó. Y ella concibió. Y era estéril. Recuerden. Y dio a luz 3 hijos. Y 2 hijas. Amén. Y el joven Samuel crecía delante del Señor. Miren cuántos hijos el Señor le concedió a Ana. No solamente uno, sino dice que le dio otros 3 varones más y 2 hijas. Porque cuando vamos al Señor de corazón y con la certeza de que es el único quien puede responder nuestra petición, nuestra oración, el Señor nos da a manos llenas, aún lo que no le pedimos, porque recuerden que ella solamente le pidió un hijo. ¿Y le dio cuántos? En total, ¿cuántos fueron? 6 hijos en total. El Señor es el Dios de abundancia. El Señor es el que da a manos llenas, mis hermanos. Y el Señor en esta hora quiere bendecirte, quiere bendecirnos grandemente, porque nos ama, porque tiene cuidado de nosotros. Y vamos a adorarle en esta hora. Vamos a exaltarle con todo nuestro corazón. A decirle que Él es nuestro todo, que en nuestra vida es la razón de ser. Que le amamos con todo el corazón. Que agradecemos su favor para con cada uno de sus hijos, su cuidado, su protección. Y gracias, Señor, porque tú oyes cada oración que tus hijos levantan a ti. Gracias, Señor, por bendecirnos en esta hora, por llenarnos de tu presencia, Señor. Te adoramos en esta hora con todo nuestro corazón, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Bendito eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Y si hay un fruto en tus labios, es porque hay una semilla de agradecimiento. Aleluya, Señor. Yo estoy agradecida en esta mañana. Levanta sus manos. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Señor. gracias. Gracias, Señor. Bendito. Gracias por estos tiempos tan hermosos en los que vivimos. Gracias. Gracias por estos tiempos de amor, de gracia. Gracias por estar en
esta casa en esta mañana. Te adoramos, te adoramos. Es como que no abre su boca. No espere a nosotros. No espere a nosotros. Ofrende a Él. Agradecido está nuestro corazón aquí, Señor. Aleluya. Sacrificios ofrecer a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Qué lindo suena su voz, cántalo de nuevo. Sacrificio ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Recibe, levanten sus manos. Recibe mi adoración, papá. Recibe mi Padre bueno. Te amo, te exalto. Yo quiero que la iglesia abra su boca y se exprese delante de Él. Tu misericordia, Señor. Aleluya. Todos juntos. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Sacrificios ofreceré a tu trono, amado Rey, poderoso Dios de Israel, recibe mi adoración. Exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria, canta. Gloria al mundo llegará. Que tus hijos se cantan en esta mañana, recíbelo. Exaltado Dios, seas para siempre. Y tu gloria al mundo llegará. Grande, dile. Es tu amor, oh Dios. Hasta los cielos, tu fidelidad. Es tu amor, oh Dios. Hasta los cielos, tu fidelidad. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Demos gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es bueno. Tu misericordia dura para siempre, 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 tu misericordia dura para siempre. Gracias porque tu misericordia, Señor, dura para siempre, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tus misericordias son nuevas, Señor. Para con aquellos que te aman, Señor, que te anhelan, Señor.
Gracias, Señor, por venir, Señor, en nuestra ayuda, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Dura para siempre, su misericordia 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 dura para siempre. Qué promesa tan linda. Ningún alma forjada Por amarnos como lo haces. aun cuando pase por la sala, no te anegarás. Y cuando pase por el fuego, la llama no te quemará. Por estar ahí, Señor, para nosotros. Con ese agradecimiento y ese amor a Dios. Gracias por escucharnos, tu amor, Señor. Nuestra oración, Señor. Gracias por el cuidado que hasta hoy nos das prioridades, Señor. Aleluya. Exalto tu honra. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Exalto. Todo el mundo sus manos en alto. El Padre está escuchándote, cántale. Exalto tu cuando pase por la sangre, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Exalto tu exalto tu gloria. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Exalto tu gloria. Exalto tu gloria. Cuando pase por las aguas, no me ahogaré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. Estoy rodeado de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy. Mi alma clama. Revela que tu hijo soy, mi alma clama.
bajo tu manto estoy cubierto y bajo tus alas estoy protegido. Bajo tu manto estoy cubierto y bajo tus alas estoy protegido. Dile, bajo tu manto estoy cubierto y bajo tus alas estoy protegido. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Estoy rodeado, Padre, de tu amor. Revela que tu hijo soy, mi alma clama. Gracias, gracias Espíritu Santo por venir en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, aleluya, por ministrar tu presencia en cada hogar, Señor amado, en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque conoces cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias porque conoces cuánto te amamos, Señor. Cuánto te anhelamos, Señor. Pero cuánto te necesitamos, Señor. Aleluya, Señor. Bendito y maravilloso eres tú, Señor. Gracias. Gracias por lo que tienes en esta hora, Señor. Para cada uno de tus hijos, Señor amado. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, en cada una de nuestras vidas en esta hora, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Quedamos, Señor, en tu presencia, ansiosos hoy, Señor, por ese alimento, por esto que tienes en esta hora, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor. Aleluya, Señor. Gracias por moverte con poder, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por el cuidado, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bueno eres, Señor, en gran manera, Señor. Aleluya, Señor. Les dejo en compañía de mi esposito, que trae la palabra que el Señor me ha regalado para nosotros. Amén. Bendiciones. En esta hora yo solamente voy a continuar lo que mi esposa ha empezado. No hemos hablado con ella acerca del mensaje de esta mañana, de esta hora. Pero como el Espíritu es uno, y cuando estamos en el Espíritu hay unidad y hay acuerdo por el mismo Espíritu, entonces sencillamente ella
pareciera que ya predicó. Así que yo lo que voy a tratar de hacer es seguir lo que ya ella ha comenzado, por la pura gracia de Dios. Amén. Así que hoy es un día maravilloso. Hoy yo creo contigo que Dios está ahí en tu casa, está contigo, está sobre tus asuntos, sobre tus situaciones. Yo creo juntamente contigo que Dios va delante de ti, abriendo camino. Y ahora mientras adorábamos al Señor, traía al recuerdo, tal vez el Señor me hacía recordar de lo que algún tiempo atrás vivíamos como familia. En esa época no era tiempos como los de hoy en día, de pandemia, tiempo de escasez, de falta de empleo, de falta de oportunidades, eran otras épocas. No obstante, nosotros estábamos pasando un tiempo bastante seco en nuestras vidas, seco económicamente, seco en cuanto a las provisiones, y lo único que teníamos era aferrarnos al Señor, era lo único. Y recuerdo en una tarde, tal vez como a las 6, 7 de la noche, que para el siguiente día no teníamos para el desayuno, y si no teníamos para el desayuno, menos para el almuerzo. Pero como decía este cántico que ahora levantamos al Señor, que cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás. Pues al siguiente día, tipo 6:30 de la mañana más o menos, nos timbraron acá en nuestra puerta. Y yo me levanté un poco extrañado pensando quién sería a esa hora tan temprana. Sin embargo, bajé y abrí y me encontré de frente con una anciana, una abuela, y venía con sendos talegos, y nos dijo, o me dijo: Dios me puso que te trajera 2 talegos. Y se fue la anciana. Cuando miramos dentro del talego, había pan, chocolate, leche, huevo. ¿Había qué? Para el desayuno. La noche anterior no teníamos, pero ahora teníamos desayuno. Y no solamente eso, abro la otra bolsa y estaba lo del almuerzo. Dios es bueno. Amén. Y Él sabe de lo que tú necesitas. Y muchas veces, escúchame bien, muchas veces tú serás la respuesta para alguien más. Tú serás la respuesta para alguien. Tú serás el ángel que Dios envíe para bendecir a otro.
Y eso fue lo que nos ocurrió a nosotros. Un día domingo como hoy, me levanté muy temprano con un pensamiento en el corazón. Alguien diría con una corazonada, pero es un pensamiento en el corazón. De invitar a la iglesia a la que asistíamos entonces, a una pareja joven, a almorzar. Una pareja muy joven, ellos tenían un niño pequeño. Entonces yo le dije a mi esposa, mira lo que, como que el Señor ha puesto esto en mi corazón, yo creo, de invitar a fulano a almorzar. Y así fue. Cuando llegamos a la iglesia, buscamos a esta pareja joven y les dijimos que al final del culto no se fueran a ir, que los invitábamos a almorzar. La esposa y el esposo, ellos jóvenes, una pareja muy joven, se miraron entre sí y nos dijeron, hermano, no podemos aceptar la invitación. Dije, ¿por qué? Digo, porque es que tenemos que ir a hacer una vuelta al Costo. Le dije, pero al Costo lo cierran tarde, así que pueden venir a almorzar y luego van a hacer su vuelta al Costo. Al fin de cuentas, aceptaron la invitación. Y estando en medio del almuerzo ese día, fue una bendición tremenda. Estando en medio del almuerzo, ella nos dice, la verdad, hermano, era que no teníamos que ir a hacer ninguna vuelta al Costo. Simplemente queríamos como sacarles el cuerpo, porque la verdad es que no tenemos para el almuerzo. No tenemos para el almuerzo. Por eso te digo que muchas veces tú serás la respuesta de parte de Dios para otros. Y ese día fuimos nosotros para esta pareja. Almorzamos, oramos, nos reímos, lloramos. De todo pasó ese almuerzo. Y cuando se fueron a ir, le pusimos una ofrenda en sus manos. No sería mucho, pero una ofrenda que estoy seguro que el Señor la multiplicó. Ellos carecían de algo. Algo les hacía falta en ese momento. Y fue lo que mi esposa comenzó leyendo esta mañana acerca de Ana, una mujer que vivía atribulada, vivía acongojada, no tenía paz ni consuelo. Y la amargura de su alma es porque no podía tener hijos, porque era estéril. Pero llegó el momento en que ella hizo un alto en su camino. El mismo alto que tendrás que hacer tú en tu camino. Y tomar una decisión radical. Una decisión que te abra las ventanas de los cielos. Y eso fue lo que hizo Ana. Se limpió sus lágrimas, dejó de llorar, volvió a comer, se refugió en el Señor. Y el Señor que oye tu clamor, que ve tus lágrimas, el Señor que sabe de qué tú necesitas, le respondió a Ana. Y como dijo mi esposa, no tuvo un hijo, no tuvo dos, tuvo 6, siendo estéril. Así que esta mañana, si tú estás necesitado de algo, esta palabra es para ti. Amén.
si tú sabes que en el fondo necesitas algo más, esta palabra es para ti. Amén. Y le doy gracias al Señor, porque como le dije, no hemos hablado con mi esposa acerca de la predicación de esta mañana. Pero el Espíritu es uno. Y Él sabe lo que necesitamos. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 11. Libro de Hechos, el capítulo 11. Cuando lo tengas, ponle un separador y busca el segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Amén. Y vamos a comenzar a leer el libro de los Hechos. No pierdas segundo libro de Crónicas. Hechos capítulo 11. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias por la unción del Espíritu Santo que está sobre mi vida. Y por la unción que está sobre la vida de cada televidente que nos ve en esta hora. Señor, que esta palabra corra y sea glorificada. Y que produzca el fruto, Señor, para lo cual tú la envías. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hechos capítulo 11. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 11. Dice la palabra. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu de Dios, me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Verso 13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Repite conmigo eso último. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. El verso 12 dice: y entramos en casa de un varón. Pero mi pregunta es, ¿quién era el varón en cuya casa entraron? Como dice el verso 12 del libro de Hechos, el capítulo 11. ¿Quién era ese varón? Y para averiguar sobre el contexto de esta palabra, para averiguar quién era ese varón, tenemos que retroceder un poquito e irnos al capítulo 10 de Hechos, al capítulo anterior. Y dice el verso 1 del capítulo 10: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Escuche bien, si era un centurión, lo más seguro era que Cornelio era romano. Y al ser romano, Cornelio era
un gentil. Gentil es todo aquel que no ha nacido en Israel, que no es judío. Número 2, verso 2. Dice que este Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Mire las características tan admirables de un gentil, de un soldado romano, de un centurión. Centurión porque tenía 100 hombres bajo su mando. Y dice que era piadoso, que era temeroso de Dios con toda su casa. O sea que tanto Cornelio como toda su familia eran temerosos del Señor. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Para nadie es un secreto que vivimos en una sociedad que cada vez se aleja más y más de Dios. Cada vez se aleja más de los principios divinos, de lo que dice la palabra. Cada vez se aleja más de una buena moralidad y cada vez está más distante de una cabal integridad, de esa espiritualidad que Dios nos da. Para algunos se puede ser lo suficientemente bueno o creerse lo suficientemente bueno como para merecer todas las bendiciones que vienen del cielo. Como soy bueno, eso me creo, entonces las bendiciones vienen porque me las merezco. Perdón. Pero más complicado aún es aceptar que tú y que yo, que nuestra familia necesita salvación. Mientras vivamos creyendo que todo lo merecemos, escúcheme bien, mientras vivamos creyendo que todo lo merecemos sin exigir nada a cambio, estamos en el camino incorrecto. Y ese era el medio, era el escenario en donde encontramos a Cornelio. Hechos 10, que es el mismo varón del versículo 12 de Hechos 11. Así que en la casa que entraron, la casa de aquel varón, pues es Cornelio. Pero la cruda realidad de Cornelio es esta: no eres lo suficientemente bueno para merecer salvación, para merecer vida eterna, si no haces la voluntad de Dios. Déjame repetírtelo. No eres lo suficientemente bueno como para merecer la salvación y para merecer vida eterna si no haces la voluntad de Dios. Hay una voluntad dada por Dios. Voluntad que al cumplirla nos permite entrar en esa atmósfera espiritual que es el reino de los cielos. ¿Qué indica esto? Que debemos estar en una búsqueda incesante, permanente, reiterativa de buscar dicha voluntad. ¿Cuál voluntad? La voluntad de Dios. El mismo Jesús
dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es la vida de éxito del cristiano. Buscar hacer la voluntad de Dios. Y la historia de Cornelio es fiel reflejo de esa búsqueda incesante, de esa búsqueda permanente. Y note algo. Por un hombre que a pesar de tener tan grandes cualidades, y déjame mencionártelas, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía limosnas al pueblo y que oraba a Dios siempre, alguien bueno. No obstante, este Cornelio reconoció que necesitaba palabras de salvación. Cornelio es el tipo de personas que necesitan algo más. Te identificas con Cornelio, que necesitas algo más. Esta palabra es para tu vida en esta hora. Amén. El estándar espiritual de Cornelio estaba muy por encima de la mayoría de los judíos. Incluso estaba muy por encima de los cristianos ya convertidos para el momento, para la época. Y note cómo lo dice la Biblia con tal claridad, con contundencia, las cualidades de Cornelio. Dice que era piadoso. Piadoso quiere decir amor a lo sagrado. Piadoso quiere decir dedicación a Dios. Piadoso quiere decir devoción al cumplimiento de las ordenanzas. Amén. Piadoso es una traducción de obediencia y fidelidad. Y en la práctica, el piadoso se reconoce porque refleja el amor fraternal hacia los demás. Eso es ser piadoso. Amén. Ser piadoso está relacionado con vivir y practicar el evangelio del reino de Dios. Pero también dice que era temeroso. Y temeroso hace referencia a una actitud de reverencia, de respeto al Señor. De hecho, Proverbios 17 nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esa reverencia, ese respeto. Pero también nos dice que hacía muchas limosnas al pueblo. A pesar de que Cornelio no era judío, era gentil, brindaba socorro a los necesitados, ayudaba a todos los que necesitaban una ayuda. Y esta actitud de ser desprendido, de ser dadivoso, esa actitud le mereció el buen testimonio que tenía entre el pueblo judío, ni siquiera entre los romanos, entre el pueblo judío. Amén. Y dice que oraba a Dios siempre. Y esta debe ser la característica fundamental de todo aquel que quiere tener una buena, una sana y una edificante relación con Dios. Amén. Por cuanto permanentemente está en contacto
con Dios. Por eso dice que oraba a Dios siempre. La Biblia nos exhorta a que no dejemos de orar. Orad sin cesar, dice la palabra. Así que cuando yo leo esto de Cornelio, me da la idea de que Cornelio se esmeraba. Cornelio era solícito en no dejar caer, por un lado, su relación con Dios, pero no dejar caer su relación con los demás. Si tú recuerdas, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese era Cornelio. No dejaba caer su relación con Dios, pero no dejaba caer su relación con los demás. Pero en el fondo, Cornelio sabía que algo le hacía falta. Si esta mañana tú que me estás escuchando, en el fondo me estás oyendo y sabes que algo te falta, esta palabra es para ti. Amén. Sigamos leyendo, verso 3 del capítulo 10. Cornelio, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, un ángel. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas, amén, han subido para memoria delante de Dios. Mira, lo que tú haces para con Dios y para con los demás tiene recompensa. Dios hace memoria de tus ofrendas. Y le dijo el ángel, verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y escuche esto, él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios te está hablando acerca de las cosas que es necesario que hagas. Porque para eso Dios me ha dado esta asignación en esta hora. Amén. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Mire esto, aún quizás algunos de los soldados que estaban con Cornelio eran temerosos de Dios, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. ¿Cómo entender? ¿Cómo abrir nuestra mente? ¿Cómo es posible que un hombre con grandes cualidades como las de Cornelio acepte y declare que necesita algo más, que algo le hace falta? Así que Cornelio no iba tan derecho como quizás leemos en la Escritura, porque algo le faltaba. Hay unos versículos ahí donde está Pedro en casa de Simón el curtidor, tiene una visión, baja un lienzo del cielo, hay unos animales, el Señor le dice que coma, Pedro le dice que no porque nunca ha comido animal inmundo, el Señor le dice no llames inmundo lo que yo he limpiado. Bueno, pasa todo eso. Pero en el verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, la del lienzo,
le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. ¿Cuáles 3? Los que envió Cornelio. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Escuche esto. Este es uno de aquellos asuntos en los que Dios está comprometido contigo. Amén. Y si Dios está comprometido contigo, si tienes alguna necesidad, Dios te la va a suplir. Amén. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Y mire qué les preguntó: ¿cuál es la causa por la que habéis venido? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es tu causa para que el Señor venga a ti? ¿Cuál es tu causa? Verso 22. Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa, escuche esto, para oír tus palabras. Eso era lo que le hacía falta a Cornelio: escuchar lo que Dios a través de Pedro tenía que comunicarle. Amén. Ahora, lo que Pedro tenía que comunicarle a Cornelio y a su casa era el evangelio del reino. Y es lo que sucede en los versículos 34 en adelante del capítulo 10. Ahí le expone todo el evangelio del reino, le habla del Señor Jesucristo, le habla del bautismo, le habla de la crucifixión, le habla de la muerte, le habla de la resurrección del Señor. Amén. Y el verso 44 dice: y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuáles? Las palabras de las buenas nuevas, el evangelio del reino. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Vino un de repente a la casa de Cornelio. El mismo de repente que está entrando en tu casa en esta misma hora. Amén. Ahora, todos los de la casa, si tú lees cuidadosamente Hechos 10 y Hechos 11, te vas a dar cuenta que Cornelio había traído a todos sus familiares y a todos sus amigos íntimos para escuchar lo que Pedro tenía que decirles. Por eso el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y posteriormente, Pedro manda a bautizarles en el nombre de Jesús. Eso era lo que le hacía falta a Cornelio. El varón piadoso, el varón que era justo, el varón que hacía limosnas al pueblo, el varón que oraba a Dios siempre. Le hacía falta recibir a Cristo en su vida. Amén. Ana, como comentó mi esposa ahora, estaba en amargura de alma, porque lo que ella necesitaba no era salvación. Ella necesitaba un hijo, que Dios le diera un hijo. Amén. Pero dos cosas
sucedían en la casa de Cornelio. Número 1, Cornelio y su casa estaban atentos a las palabras de Pedro. Estaban atentos. Y segundo, vino el de repente de Dios. Y el Espíritu Santo fue derramado en Cornelio y en toda su casa. Amén. Porque el mismo Espíritu fue el que les dio la convicción de que algo más les hacía falta. Y Dios está dispuesto. ¿Qué dije yo? Dios está dispuesto a suplirte lo que te hace falta. Amén. Cornelio, un hombre piadoso, que necesitaba algo más. Cuando necesitas algo más. Cuando necesitas algo más. ¿Quién necesita algo más en esta hora? Cuando necesitas algo más, Dios está dispuesto a suplirte. Amén. En Génesis capítulo 15 y el verso 1 en adelante. Permíteme leértelo. Génesis 15. Verso 1 en adelante. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le estaba diciendo el Señor. Y mira lo que le respondió a Abraham: Señor, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Abraham, el que unos capítulos atrás Dios lo hubiese llamado para bendecirlo, pero ahora Abraham le está diciendo: ¿qué me darás? Porque ando sin hijo. Abraham estaba caminando como el Señor le estaba diciendo, pero con una necesidad que necesitaba ser suplida, una carencia en su vida. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Y Dios suplió aquello que le hacía falta a Abraham. Amén. Mientras Eliseo y Giezi disfrutaban de la hospitalidad de la mujer sunamita, porque la mujer sunamita le había hecho un cuarto para el profeta y había puesto mesa, silla, cama y candelero para que cuando viniera el profeta se quedara. Esa mujer era hospitalaria, hospedadora por naturaleza. Y entonces Eliseo le dice a su criado: ¿qué haremos por ella? Su criado le dice: bueno, pues ella no necesita plata porque tiene buen dinero, no necesita que tú hables con el rey para que le dé una cita porque ella goza de buenas relaciones. Pero Giezi le dijo: yo me he dado cuenta, le dijo Giezi, que ella no tiene hijo. Una mujer virtuosa, pero con algo que le hacía falta. Entonces Eliseo manda llamar a la mujer sunamita y le dice: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Amén. La mujer se queda mirándole y le dice: no hagas burla de mí, Señor mío, porque soy estéril y mi marido viejo. Sin embargo, en el versículo siguiente, aleluya,
Dice la Biblia, y la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho amén. Dios suplió lo que le hacía falta a esta mujer. Y así lo hizo Dios con Ana, como leyó mi esposa al empezar. Así lo hizo Dios con la multitud de los 5,000. Así lo hizo Dios con la viuda de Sarepta. Así lo hizo Dios con Elías. En tiempo de escasez y en tiempo de sequía, Dios sostuvo a Elías en el arroyo de Querib, con pan y carne por la mañana y con pan y carne por la noche, dice la Biblia. Y estoy aquí esta mañana, aleluya, para decirte que Dios lo hará contigo. Dios lo va a hacer contigo. Amén. Y quiero que vayas conmigo al segundo libro de Crónicas, el capítulo 1. Y esta es la palabra con la que Dios me envía para ti. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 1 y verso 7. Y aquella noche, quizás estás en la noche de tu fracaso, en la noche de tu crisis, en la noche de las deudas, en la noche de la falta de posibilidades, en la noche de los pleitos, de las contiendas. Quizás es la noche de la amargura para ti. Amén. Y dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón. Dios te va a aparecer como a Salomón. Amén. Y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y esa es la palabra. Pídeme lo que quieras que yo te dé y te lo voy a entregar. Pídeme lo que quieras. Si tú conoces la historia de Salomón, has de saber que Dios le otorgó lo que Salomón le pidió, pero además le dio lo que no le pidió. Porque Dios es un Dios que bendice, es un Dios que da. Y al que le falta, Dios le da. Al que le falta, Dios le da. Al que le falta, Dios le da. Amén. Amén. Pídeme lo que quieras que yo te dé, te dice el Señor. Pero aquí tienes que saber que algunas bendiciones de Dios tienen una condición. Algunas bendiciones de Dios tienen una condición. Y escuche, porque para todo el que necesita algo más, para todo aquel que sabe que algo le falta, porque para ti es esta palabra en esta hora. Amén. El Señor te dice, si permanecéis en mí, ahí está la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Amén. Cuando yo leo esta palabra, lo asocio con Cornelio. Cornelio permaneció en el Señor, permaneció en la palabra, por eso era un hombre piadoso, por eso era un hombre justo, por eso hacía limosnas al pueblo, por eso oraba sin cesar, por eso oraba a Dios siempre y tenía buen testimonio entre los judíos. Si tú necesitas algo, si sabes que algo estás necesitando, permanece en esta palabra, amén, y permanece en él, y pedid todo lo que queréis y os será hecho, amén. Elio recibió una instrucción del ángel, le dijo, envía 2 hombres a Jope, a casa de cierto Simón curtidor, y la casa queda junto al mar, y envía por Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro, y haz que venga a ti, porque él te va a decir lo que tienes que hacer.
Así que esta mañana yo estoy aquí como ese mensajero, con las palabras de Dios para tu vida. Amén. Reciba. Alguien que la reciba. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Acabas de recibir, igual que Cornelio, una palabra direccional. Una palabra que te va a llevar a suplir todo cuanto te hace falta. Porque el Señor dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos que toman esa palabra y la creen? En el nombre de Jesús. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque has sido claro, Señor. Has hablado clara y profundamente, Señor. Y la verdad es que tengo necesidades. Tengo carencias. Siento que algo me falta. Siento que necesito algo más. Y has enviado esta palabra esta mañana para mí. Gracias, Señor. Gracias porque es la respuesta a mi oración. Es la respuesta, la misma respuesta que recibió Cornelio. Gracias, Señor, porque me has dado una palabra direccional. Me has tratado una dirección de cómo van a ser suplidas todas mis necesidades. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y permite que esta palabra sea real en mi vida, Señor. Que yo pueda disfrutar de la bendición de esta palabra. En el nombre de Jesús. Pero yo permaneceré en ti, Señor, y en tu palabra, por lo cual sé que recibiré todo lo que te voy a pedir en el nombre de Jesús. Porque si lo hiciste con Salomón, si lo hiciste con Ana, si lo hiciste con la multitud de los 5,000, lo vas a hacer conmigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Disfruta esta palabra. Te queda el video. Míralo cuantas veces necesites mirarlo, hasta que te apropies de esa palabra, hasta que sientas que el Señor ya te escuchó y hasta que veas la respuesta en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú es la primera vez que nos ves y dices, yo estoy como Cornelio, soy buena gente, como dicen coloquialmente, soy buena persona, pero algo me hace falta. ¿Qué puedo hacer? Porque todavía no he recibido lo que recibió Cornelio. Bueno, si ese es tu deseo, si esa es tu decisión, y si ese es el anhelo de tu corazón, dile al Señor conmigo, Señor Jesús, en esta hora estoy aquí como Cornelio, necesitando esas palabras de vida eterna. Y esta mañana te abro mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Gracias por morir por mis pecados y gracias por darme la entrada al reino de los cielos. Reconozco que soy pecador y que he estado alejado de ti, pero tu sangre y tu sacrificio me han dado entrada al reino de los cielos. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, quedaste listo para permanecer en Él y en su palabra. Y pide todo lo que quieras, que Dios
te lo va a otorgar. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones para todos.